Buenas a todos, mi nombre es Cándido, soy profesor universitario y en este video me gustaría invitarte a pensar, ¿es el bien relativo? Bueno, en el video anterior sobre si existe la verdad, vimos que la verdad existe y que la verdad no es relativa, sino todo lo contrario, que es absoluta. Y que además que la verdad es la adecuación de la mente a la cosa en sí. O sea, como poníamos como ejemplo, si acá tengo un mate, la verdad, o sea, cuando yo digo, este mate, tengo acá un mate, mi mente, mi inteligencia se adecúa a la realidad, porque efectivamente tengo acá un mate. O por ejemplo, si vos decís que tengo una polo blanca, es verdad, porque es una adecuación de tu mente a la realidad de que efectivamente tengo una polo blanca. Entonces, ¿es el bien relativo? ¿Qué es el bien? A ver, hay distintas posturas sobre el tema del bien. Y voy a hablar de dos posturas que la gente tiene sobre el tema del bien. Los primeros son los relativistas, que afirman que el bien es una construcción social, que es simplemente fruto de una convención, e incluso en el caso más radical, que el bien es todo aquello que vos consideres que está bien, y punto. También están los utilitaristas, que van a decir que el bien es aquello que te obtiene resultados buenos, que vos consideres buenos, que van de acuerdo con el objetivo que quieras lograr. Por ejemplo, de la misma forma que decimos que una buena jugada en una partida de ajedrez es aquella que te acerca más a la victoria, a capturar el rey rival, van a decir que en la vida una buena acción es aquella que te acerca más a tus metas. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos que entender que el bien no puede ser relativo y tenemos que entender por qué. Primero, el bien es una noción intuitiva cuando hablamos de bien. O sea, yo no voy a poder nunca ni demostrarte, ni darte una demostración empírica o algo de si el bien es o no relativo, porque es una noción intuitiva. Fíjate que los propios relativistas o los propios utilitaristas, cuando tienen que definir lo que es el bien, siempre se basan en una noción intuitiva. Están diciendo que el bien es aquello que a vos te parece bien, un poco circular. O el bien es no sé qué. Pero es que es difícil salir de eso porque estamos hablando de una noción muy intuitiva. Bien. Es una noción tan intuitiva que la tenemos incluso incorporada en nuestro corazón. Nosotros miramos algo y decimos, eso no es bueno. Nos nace naturalmente. Bien, entonces, más que una demostración, lo que voy a poder darte es razones de por qué estas posturas anteriores repugnan a nuestra razón. Vayamos primero con la postura relativista. A ver, si el bien fuese fruto simplemente de una construcción social, entonces, por ejemplo, la Alemania nazi, lo que hizo la Alemania nazi, estaría bien, porque es una construcción social, fruto de una mayoría o de mucha gente. ¿Bien? O para ellos estuvo bien lo que hizo la Alemania nazi. Y podríamos decir incluso, si el bien es el producto de lo que a mí me parece bien, que un asesino serial es tan moral como Santa Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a ayudar a los pobres. Mira, entonces, claramente eso, si lo analizamos bien, repugna nuestra razón. O sea, no tiene sentido que digamos que un asesino serial moralmente se equipara a Santa Teresa de Calcuta, o que lo que hicieron los alemanes es tan noble como los que inventaron, no sé, la universidad o los héroes patrios. Bien. Ahora, el utilitarista tampoco aventaja. Bien, refutado ahora el relativista, el utilitarista tampoco aventaja porque tiene dos problemas. En principio, que dice que el bien solo se aplica a los medios, o sea, bien es cualquier cosa que me sirve para llegar a mi finalidad. Ok, pero ¿es mi finalidad buena o mala? No importa. En ningún momento se cuestiona la moralidad de la finalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien es todo aquello que me lleva a lo que yo quiero, pero lo que yo quiero entonces nunca está sujeto a un análisis moral. Yo puedo querer muchas cosas horribles, pero para un utilitarista no existe el adjetivo horrible, no le puedo adjudicar a algo horrible. Entonces, por ejemplo, si mi finalidad es robar un banco, es tan noble eso, o sea, soy tan bueno como el que tiene como finalidad ayudar a alimentar a los pobres. No tiene mucho sentido si te das cuenta. Entonces, y como digo, repugna a la razón, a una persona que tiene un juicio saludable. Si vos realmente
te lo paras a pensar, decís, no tiene sentido que digamos que es tan bueno robar un banco como ayudar a un pobre que necesita comida. Y en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ambos pecan de pensar que el bien es una cuestión subjetiva, o sea, que el bien no existe en la realidad. En la realidad, para ellos, el bien no existe. En el fondo es toda una construcción, es un artículo, es algo que usamos de nuestro lenguaje para significar ciertas cosas. Para el utilitarista, cuando yo digo bien, él quiere significar con que sirve a mi finalidad. Simplemente algo bueno es algo que sirve a mi finalidad. Y para el relativista, bien es, no sé, lo que tu corazón te diga. Pero carece de un sentido objetivo. Y lo que nos tenemos que plantear es, ok, pero si el bien fuese algo subjetivo, algo que no existe, entonces no existe el bien y el mal, no existen personas buenas. Y eso también repugna la razón, porque no es lo que vemos. Bien, eso sería un mundo muy estrecho, no es lo que vemos en la realidad. Tenemos que ignorar un poco lo que podemos querer pensar y tenemos que mirar un poco la realidad. Si yo veo un asesino serial a la cara, todos nos damos cuenta con la misma objetividad, ¿no? Que si yo dejo caer una manzana, en este caso un mate, al piso, nos parece tan evidente que es malo, que es una persona perversa. ¿Bien? Si yo veo a alguien que comete una atrocidad, como los que se cometieron en Alemania nazi o en los gulags de los rusos, de la Unión Soviética, nos parecen atrocidades. Y nos parece evidentemente atrocidades. Y eso nos muestra de que hay en ese caso, un mal objetivo. Y también hay un bien objetivo. ¿Bien? Entonces, también otra cosa de la que pecan es de pensar que el bien y el mal solo se aplican a hechos morales. Bien, cuando hablamos de bien y mal, los utilitaristas y relativistas son muy reduccionistas. O sea, piensan que el bien y el mal es solo a los hechos morales. Los hechos morales son aquellos en los que tiene que ver con mi decisión. Si mi decisión fue buena o mala, si yo soy bueno o malo en función de mis decisiones. Pero nunca se preguntan si bien, ¿qué es el bien cuando yo me refiero a esto es un buen mate? Esto, por ejemplo, esto es un buen mate. Ahí estoy siendo de bien. ¿Qué es un buen mate? ¿Qué es el bien? O cuando yo digo que mi perro es un buen perro, o aquel es un perro malo, es un perro que está malo. ¿Qué significa eso? O si yo digo que una persona tiene un mal, o que la ceguera es un mal, o que estar sordo es un mal, o que ser inteligente es un bien, o tener buena oratoria es un bien. ¿A qué me refiero con esos bienes que no son morales? Entonces, nos damos cuenta que la palabra bien y el bien es algo que va mucho más allá de la moral. Entonces vamos a entender qué es el bien. Bien, entonces, para eso tenemos que recordar, y por eso cité al principio el video anterior de que si existe la verdad, que para entender lo que es el bien tenemos que entender que el bien es aquello que perfecciona, es una perfección del ente. Bien, o sea, el bien es aquello que perfecciona el ente, algo es bueno cuando está perfecto. Bien, ejemplo, un ser humano está bien, decimos que está saludable. ¿Qué es la salud? Es el bien del cuerpo. ¿Qué es el bien del cuerpo? Que tu cuerpo esté íntegro, sin defecto. Decimos que una persona no está saludable o tiene un problema en su salud, por ejemplo, es ciego. ¿Por qué? Porque tiene un mal, carece de algo que debería tener, que es la vista. O es sordo, eso es un mal. ¿Bien? O es retardado, o sea, tiene un defecto en su capacidad cognitiva, ya sea cerebral o intelectual. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un mal. El mal, que es la ausencia, la falta de ese bien que debería estar. O sea, ese bien es aquello que te hace más perfecto, o sea, más lo que sos. ¿Bien? O sea, un buen perro es aquel perro que es completamente perro. ¿Bien? Por eso, por ejemplo, ¿qué es un buen árbol? ¿Qué es una buena semilla? Una buena semilla es aquella que produce un buen árbol. ¿Qué es una mala semilla? La que produce un mal árbol. ¿Y qué es un mal árbol? Un árbol que no da frutos, un árbol que no es fuerte, en función de la especie de árbol, ¿no? Pero un árbol que no es fuerte, que funciona mal. Cuando el árbol está rotito, o sea, cuando el árbol no es perfectamente un árbol, decimos que es un mal árbol. Cuando el árbol es completamente en función de nuestro ideal de árbol, entonces es un buen árbol.
Entonces ahí nos damos cuenta de que el bien realmente es objetivo. El bien es aquello que perfecciona al ente. O sea, el bien es aquello que hace que el ente sea más lo que es. Como digo, cuando un alimento es un buen alimento para un perro, cuando el perro lo ayuda en su salud, lo hace perfeccionar su cuerpo. Cuando como hablo en el video del hábito de la lectura o en el video de por qué tener una vida de estudios, que ya lo tengo publicado en el canal, cuando un libro es un buen libro, cuando perfecciona tu inteligencia, cuando te hace bien a tu inteligencia, cuando un libro es un mal libro, como, no sé, 50 sombras de Grey o Crepúsculo y esas porquerías, cuando al leerlo te hace peor, ¿bien? Entonces, o cuando una acción es mala, cuando le hace un mal a otro, cuando me hace un mal a mí mismo, cuando le hago mal a la sociedad, cuando destruyo las cosas, cuando hago un bien, por ejemplo, si yo voy y a mi prójimo le doy un regalo, un buen regalo, porque eso es un bien. Además de que el regalo es bueno porque le doy afecto, le doy cariño, le hago sentirse amado, que eso es un bien. Entonces, ¿cómo afecta a mi vida que el bien sea objetivo? En primer lugar, la gente generalmente que piensa que el bien es relativo termina teniendo tendencias egoístas, porque poco le importa el otro y poco le importa a sí mismo ni nada de esas cosas. A veces le importa demasiado a sí mismo, como digo, por la tendencia egoísta. Pero si el bien es subjetivo, o sea, en el fondo no hay bien y mal. Yo no tengo que dejar de hacer el mal y pasar a hacer el bien. No cultivo una actitud de humildad, una actitud de poder pedir perdón. Porque para poder pedir perdón por mis errores, tengo que primero reconocer que los hubo. Y tengo que reconocer de que a veces soy malo, y de que a veces soy pecador o miserable o que tengo miles de defectos. Ahora, cuando yo reconozco que hago el mal, también puedo reconocer cuando hago el bien y puedo buscar, ok, ¿cómo puedo hacerle un bien a los demás? Bien, porque hoy en día, cuando la gente o se vuelve relativista, que poco le importa a los demás, o incluso se vuelve utilitarista, que es decir, ok, ¿cómo puedo lograr lo que quiero? Y ves al típico youtuber de éxito que te dice, tú tenés que conseguir tus objetivos, cree en ti mismo, hacer no sé qué, independientemente, o sea, todo lo que sirva para llegar a tus objetivos sirve, no sé qué. Una actitud utilitarista, entonces terminas usando a los demás para beneficiarte a ti, en vez de preguntarte, ok, no sé, yo quiero emprender. Bien, uno puede pensar en función utilitarista, bueno, puedo emprender pensando en cómo, no sé, conseguir más plata. O puedo pensar, ok, ¿cómo le puedo hacer un bien al otro? ¿En qué le puedo hacer un bien a los demás? ¿Se entiende? O tengo que decidir una carrera universitaria o qué estudiar. Ok, ¿en qué soy bueno para ayudar a los demás? Ahí me pregunto sobre el bien. ¿Se entiende? Entonces, si yo no me pregunto sobre el bien y el mal, o sea, el mal que tengo que evitar y el bien que tengo que fomentar, entonces lo voy a preguntar por qué es lo que me importa, lo que quiero, o cómo puedo usar a los demás para obtener lo que quiero. Entonces, en el fondo se vuelve un egoísmo de yo quiero. Y no me pregunto qué es lo bueno. E incluso uno puede, a veces si uno tiene una personalidad un poco más sumisa, uno puede decir, yo hago lo que el otro quiere para no tener problema. Bien, o sea, no, si yo hago lo que el otro quiere, no sé qué, pero a veces uno se da cuenta que hacer lo que el otro quiere también le hace un mal al otro. Entonces uno termina o siendo un pusilánime significa alguien que tiene un alma débil, que se deja guiar por todo, que no le importa nada, o un egoísta. Pero uno no termina siendo realmente una persona íntegra, una persona que dice que sí, que ayuda a los demás y ayuda a los demás en lo que es bueno, y también sabe poner un freno, porque le va a hacer un mal al otro y a sí mismo. Entonces, como conclusión, recordad, el bien es absoluto, no es relativo, y eso también, como digo, es una consecuencia de una sociedad que, como siempre lo repito en otros videos, abandonó una idea de Dios, abandonó una idea de bien trascendental, de verdad trascendental, de que existen ideas que nos trascienden, que existe un bien mucho mayor que la estrecha realidad de lo que vemos con nuestros ojos. Entonces, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comentame qué te pareció y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.